Y hoy compartiré la primera plática de esta serie que lleva por título El valor del plan. Algunos vieron La Casa de Papel. No estoy haciendo propaganda a esa serie. Si usted la quiere ver, véala. Si no, no la vea. No le estoy obligando. Pero hay algunas cosas que me llamaron la atención y que de alguna u otra manera yo quisiera hoy compartírtelas. El valor del plan. La parte más difícil, escúchame bien, la parte más difícil de cualquier viaje de sueños es el compás de espera. Sí, lo más difícil del plan es que no se cumple de la noche a la mañana, sino que necesitas tener tiempos de esperas. Son los 25 años transcurridos entre la promesa de Dios a Abraham y el nacimiento de Isaac. Estoy hablando de eso, el tiempo de espera. O los 13 años del sueño de José y de su interpretación del sueño de Faraón. Estoy hablando de los 40 años entre el sueño de Moisés de liberar a Israel y el éxodo. Estoy hablando del tiempo de espera entre el día en que David fue ungido por el profeta Samuel y que lamentablemente vino mucho tiempo después a convertirse en el rey. Él no se convirtió en el rey de la noche a la mañana. David fue ungido probablemente cuando todavía era un adolescente, pero no llegó a ser monarca solo hasta la edad de los 30 años. Fue un silencio de 15 años que tuvieron que sentirse para David como una eternidad. Pero incluso cuando David pensó que el plan no estaba funcionando, Dios estaba trabajando con su plan. Dígale a la persona que está a su lado: Dios está trabajando con su plan. Ahora dígale esto con voz de profeta: así que sigue esperando. Dígale a la persona que está a su lado: sigue esperando. Y ayer, cuando preparaba este mensaje, pensaba en lo que ocurrió en Israel en tiempos de Samuel, o más bien en los tiempos de Elí. Tú encuentras esta historia en Primera de Samuel capítulo 3, pero permíteme tomar un momento y contarte lo que ocurrió en este tiempo en Israel. Solo haremos una pequeña referencia histórica. No te hablaré de esto, pero hay un principio aquí que quiero sembrar en tu vida. Vamos a hacer una vista rápida a este episodio en el pueblo de Dios. Este tiempo fue un tiempo de mucha tiniebla. ¿De mucha qué? Diga conmigo: tinieblas. Esa generación perdió la gloria de Dios y es llamada la generación de Icabod. La generación de Icabod es una generación sin gloria, sin presencia, sin unción. Lo que pasó fue lo siguiente: la Biblia nos muestra que Dios decidió depositar su presencia en una caja de madera que es conocida como la Arca del Pacto. Y donde quisiera que llegara esa caja de madera, donde quisiera que estuviera esa caja, la victoria de Dios se manifestaba. Porque donde está la presencia de Dios, ahí viene la victoria de Dios sobre su gente. Por eso es tan importante que la presencia de Dios esté en tu casa, porque si la presencia de Dios está ahí, ahí viene la victoria de Dios. Porque esto no es por fuerza humana, esto no es por talento, sino que es por el Espíritu de Dios. Yo dije, esto es por el Espíritu de Dios. Lo que hace la diferencia no es tu talento, no es tu don, no son tus likes en las redes sociales, no es tu carisma. Lo que hace la diferencia es la presencia de Dios morando en tu vida. ¿Hay alguien aquí que anhele la presencia de Dios? Ahora, una onza de la presencia de Dios es más poderosa que 1000 legiones de demonios. Una onza de la presencia de Dios es capaz de abrir 1000 puertas. Solo 1 gramo de la presencia de Dios es capaz de derribar ejércitos invasores. Por eso es tan importante tener la presencia de Dios. Ahora, en este pasaje se nos relata que cuando los líderes, Elí y sus hijos, perdieron la visión, el arca fue quitada del pueblo. Fue robada por los filisteos. Elí era el sacerdote, tenía 2 hijos también sacerdotes. Pero lamentablemente los hijos de Elí tenían un corazón impío, un corazón rebelde, un corazón malo. Y por cuanto ellos hacían y deshacían en la casa de Dios, los filisteos robaron el arca del Señor y el pueblo de Dios perdió la presencia de Dios. Y aquí quiero decirte algo: tú no puedes pretender tener la presencia de Dios si vives como un impío. Diga, ay. Tú no puedes pretender ser un hombre ungido si estás viviendo como un rebelde.
Por eso dígale a la persona que está a su lado, te están hablando a ti. Dígale, te están hablando. Esta generación perdió la presencia de Dios porque no había pureza en el corazón. Esta generación perdió la gloria de Dios porque relativizaron la gloria de Dios, la convirtieron en algo común. Lo peor que nos puede pasar es subestimar la gloria de Dios, convertirla en algo común o cotidiano. No es cotidiana la gloria de Dios, no es algo común, es lo que más amamos y respetamos porque es lo que nos da sentido, fuerza, vigor, es lo que nos levanta, es lo que nos renueva cada día, la presencia y la gloria de Dios. Ahora lamentablemente el pueblo perdió la gloria de Dios y nace una generación sin gloria, la generación Icabod. Ellos iban a la iglesia, pero la presencia de Dios no estaba ahí. Ellos hacían rituales, pero la presencia de Dios no estaba ahí. Ahora bien, quiero que entiendan lo que quiero compartirte. En medio de este caos, ¿cuántos están de acuerdo conmigo que esto era un caos? Esto era una locura. Sacerdotes sin la presencia de Dios, un pueblo que iba al templo sin presencia de Dios. Esto era pura religión. Y en medio de esa religiosidad, en medio de ese caos, de esa locura, una mujer llamada Ana comienza a orar. Ella tenía un problema, ella no podía concebir hijos, pero ella quería un bebé. Y comenzó a orar y a clamar Ana. Y decía, Señor, yo quiero un bebé. Y yo me imagino a Dios en su trono diciendo, Ana, yo quiero un profeta. Sígame lo que le estoy diciendo. Ana vino otra vez y dijo, Dios, yo quiero un bebé. Y Dios desde su trono decía, Ana, yo quiero un profeta. Señor, yo quiero un bebé. Y Dios decía, yo quiero un profeta. Y este es un principio muy interesante, porque cuando tu oración se alinea con el plan de Dios, y lo más importante no es tu capricho, tu necesidad, tu problema, tu oración, sino que es el plan de Dios, entonces Dios comienza a trabajar a tu favor. Óigame bien, porque cuando Ana vino y le dijo, Dios, si tú me das un varón, yo lo consagro como profeta. Dios dijo, esto me gustó. Ahí tienes el bebé, ahí te doy el hijo, porque lo que yo necesito es un profeta. Entonces dígale a su casa, esta casa se va a alinear con el plan de Dios. Por eso la escritura dice que pedís y pedís mal. ¿Cuánta gente está pidiéndole cosas a Dios para sus deleites, pero no para que la gloria y el reino y el plan de Dios se establezca? Así que no le pida más a Dios otro auto si es para lucirse con ese auto. Pídale a Dios un auto para ir a casa de milagros. Pídale a Dios un auto para trasladar gente al culto. No le pida a Dios una casa más grande si es para su ego. Pídale a Dios una casa más grande para recibir misioneros. Por eso es que Dios, aquí te quiero decir algo, grábalo en tu corazón. Cuando tú complaces a Dios, Dios te complace a ti. Codea al de al lado y dile, si tú complaces a Dios, Dios te complace a ti. Por eso es que cuando tú entras en el plan de Dios, Dios comienza a derramar su gloria sobre tu vida. Por eso cuando tú le dijiste a Dios, Dios, yo te voy a servir todos los días de mi vida. Dios, si tú me sacas de esta, yo prometo servirte. Entonces dijo, ok, yo te saco de esta porque te alineaste a mi plan. Yo busco que haya gente que me sirva. No sé si me está entendiendo. Por eso es que Dios te saca de esa posición, Dios te saca de ese lugar. Sin embargo, hay gente que está en la misma situación en la que tú estuviste. Ora que te ora, ora que te ora, y no recibe el milagro. ¿Por qué? Porque están queriendo salir de esa situación para convertirse en millonarios. Quieren salir de esa situación para convertirse en grandes personajes. Quieren salir de esa situación para sus propios deleites. Pero cuando hay un hombre, oiga, cuando hay una mujer que se alinea con el plan de Dios, el cielo responde con milagros poderosos. Alíñate con el plan de Dios. Alíñate con lo que Dios quiere hacer. Alguien tiene que decir amén. Hay gente que me ve y dice, ¿cómo lograste todo esto? Tienes una iglesia, eres joven, un hogar para drogadictos, una escuela. Has salido a predicar a diferentes naciones. Has estado compartiendo la palabra en diferentes lugares. Afectas tantas personas. El Señor te ha prosperado, te ha llegado a lugares.
como una carpa, un circo para predicarle a miles de personas. Y lo que la gente no sabe o lo que la gente desconoce, no entiende, es que yo hice un trato con Dios. Yo le dije a Dios, aquí está mi vida, úsala para lo que tú quieras. Y cuando esa oración es hecha, tú te conectas con el plan de Dios. Yo conecté con el plan eterno de Dios. Por eso Dios ha hecho lo que ha hecho. Ana conectó con el plan eterno de Dios y Dios le dio un profeta. Samuel nació para ser un profeta. Nació para ser una voz para su generación. Recuerden, no había palabra, no había visión, no había unción, no había milagros, no había nada. Solo había religión. Pero Dios envió a Samuel. Samuel era el plan de Dios para ese tiempo. Samuel era el propósito de Dios para ese tiempo y él quería cambiarlo todo a través de Samuel. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirte antes de comenzar el mensaje? Alíñate con el plan de Dios. Lo más importante es el plan de Dios. Lo único que tiene valor es el plan de Dios. Nada es más alto que el plan de Dios. Mira, Isaías 55, 8 y 9 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dijo el Señor. Esto es lo que estoy tratando de decirte. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. El plan de Dios es muy alto, el plan de Dios es elevado, y la única manera de que tú comiences a tener sentido y propósito es que te conectes con el plan de Dios. Que son altos los pensamientos que Dios tiene. Por eso es que he orado para que hoy haya gente que va a ver esta transmisión, que entienda que no existe nada más importante en la tierra que cumplir el plan de Dios. Anote eso, no existe nada más importante en la tierra que cumplir el plan de Dios. Lamentablemente hoy tenemos una generación enfocada en cualquier cosa menos en cumplir el plan de Dios. Samuel conocía la religión, él incluso tenía la ocupación de semana tras semana limpiar el templo, preparar los utensilios para la adoración, ordenar las mesas, ordenar todo para que Dios sea adorado, pero era religión. Él movía los utensilios día tras día, horas por horas, semanas tras semanas, pero la vida de Samuel era aburrida. Así es una vida sin plan. Así es una vida religiosa. Porque cristianismo sin el plan de Dios es pura religiosidad. Si tú no logras entender para qué naciste, tú estás viviendo en una religión. Por eso es que quiero hablarle a Centro Evangelístico. Una generación que nació para cambiar la historia. Y alguien tiene que decir amén. Una generación llena de talentos, llena de palabras, llena de unción, pero que pasan los días jugando a la religión en vez de entender que hay un plan eterno que Dios trazó, al cual debemos alinearnos para que se cumpla en esta ciudad, en este tiempo y en esta generación. Tenemos que dejar de jugar a ser cristianismo. Tenemos que dejar de jugar a la religión y comenzar a conectarnos con el plan de Dios. El problema es que mucha gente en nuestras iglesias entienden de todo, saben de entretenimiento, pero no tienen idea del plan de Dios para ellos. Samuel estaba cansado de la religión porque no entendía el plan de Dios. Aún Samuel estaba lleno de palabra, lleno de talento, lleno de unción, pero estaba desperdiciando todo aquello, moviendo sillas y preparando utensilios para adorar a Dios. Mira, yo vine a decirte que hay una generación cargada de palabras proféticas. Yo vine a decirte que hay una generación que en su corazón porta un llamado. Yo vine a decir que hay una generación que tiene un destino glorioso y una unción, pero que se está perdiendo dentro de la iglesia. Se está perdiendo. Y es tiempo de cambiar eso. Diga conmigo, es tiempo de cambiar eso. Diga, es tiempo de cambiar eso. Y de comenzar a entender y comenzar a comprender el plan que Dios tiene para mí. El plan que Dios tiene para ti. La pregunta que quiero hacerte es: ¿qué valor tiene el plan de Dios para ti?
¿Cuánto estás dispuesto a arriesgar por el plan de Dios? ¿Cuánto estás dispuesto a sacrificar para que el plan de Dios se cumpla en esta nación? ¿Se fueron los amén? ¿Está aquí? Diga conmigo, no entender el plan, no vivir para el plan, es estar durmiendo como Samuel dentro del templo. Samuel dormía. Samuel estaba en el templo y oía la voz de Dios llamándole, pero Samuel no entendía. Estaba lleno de religión, pero estaba sordo. Y óigame bien, Samuel estaba aburrido, estaba perdiendo el tiempo cuando lo que Dios quería era que él profetizara a su generación. Y todos los que me ven, yo vine a decirle que dentro de ustedes hay una unción poderosa, hay palabra, hay profecía, hay milagros, hay talentos que lamentablemente se están perdiendo cuando todo lo que tú haces es practicar una religión, venir a un culto, cantar, irte a la casa sin sentido, sin propósito, porque vida cristiana sin entender el plan de Dios es pura y mera religiosidad. Y todos aquellos cristianos que piensan que simplemente con venir a la iglesia están bien, yo vine a decirles que están perdidos como el teniente Bello. Si tu propósito en la vida no es ganar almas, si tu propósito en la vida no es discipular, si tu propósito en la vida no es traer la presencia de Dios sobre esta generación, si tu propósito no es entender que naciste para extender el reino de Dios en esta generación, entonces lo único que haces es religiosidad. Y yo he sido llamado por Dios para activar, para despertarte, para hacerte reaccionar. Por eso es que hacemos todo lo que hacemos, para que tú puedas de una vez por todas decir: este es mi tiempo, me tengo que levantar. Esta es mi generación y algo tengo que hacer por ella. Este no es tiempo de dormir, este no es tiempo de entretenimiento, este no es tiempo de juguetear a ser cristianos. Este es tiempo de ser radicales y comportarnos como lo que somos, un movimiento que resiste el misterio de las tinieblas, el misterio de la iniquidad, y que se levanta para traer la gloria de Dios sobre su generación. ¿Sabe qué es lo más difícil? Lo más difícil no es que Dios te llame. ¿Escuchó bien, Benjamín? Escuche bien, Fabián. Lo más difícil no es que Dios te llame. Sergio, escuche bien. Lo más difícil no es que Dios te unja. José, escuche bien. Lo más difícil no es que Dios te dé unción. Keila, escuche bien, lo más difícil no es que Dios haga algo en su vida. ¿Sabe qué es lo más difícil? Dylan, lo más difícil es que usted rinda completamente su vida y voluntad al plan que Dios tiene trazado para usted. Eso es lo más difícil. Y yo vine a decirte que Dios te está llamando. ¿Cuántos creen esto? Él te está inquietando, Él te está provocando. Hay algo que Él está despertando dentro de usted. Pero hasta que usted no se rinda y no le diga: aquí estoy para servirte, Él no podrá enviarte. El valor del plan. Dios tiene un plan. Dios tiene un plan. Y diga conmigo: no hay nada más importante que ser parte de su plan. Y sabe, yo no vine a rogarte que se sume al plan. Yo no vine a usted a decirle que Dios es como un mendigo a la puerta de su corazón, rogándole por favor que le dé un lugarcito en su vida para ver si Él puede cumplir su plan. Dios no es eso que tú crees que es. Dios no es un mendigo ni un miserable que está a la puerta rogándonos y suplicándonos a que nos sumemos a su plan, a ver si logramos hacer algo para salvar el mundo. No. El Rey de gloria que servimos es todopoderoso. Apocalipsis lo describe con ojos de fuego. En su boca hay una espada afilada. Él es el Rey de toda la tierra. Él habla y la tierra tiembla. Él es el Rey de los ejércitos. Dios omnipotente, Dios omnisciente, Dios todopoderoso. Ese es el Rey al cual servimos. Y quien debiera correr a Dios para rogarle ser parte de su plan es usted. Si usted debiera correr hoy al trono de la gracia y decirle: Dios,
por favor, yo quiero tener el honor y el privilegio de ser parte de tu plan, porque la única manera de tener sentido en la tierra es siendo parte del plan de Dios. Dios no está rogándote que te sume, porque Él lo hará contigo sin ti. Si tú no vas, Él levanta a otro. Si tú no quieres, Él despierta a otro. Si tú desobedeces, Él llama a otro. Y yo no estoy dispuesto a que Dios busque a otro cuando me tiene a mí. Aquí están mis manos, úsame. Aquí están mis pies, yo voy. Aquí está mi boca, hablaré. Esa es la generación que Dios está buscando. Yo no sé cuántos son parte de esa generación. Por eso es que hoy yo quiero decirle a usted, no se haga de rogar. Gente que hay que estar rogándole, por favor, disipúlese. Si usted no se quiere disipular, allá usted. Diga, ay. Si usted no quiere venir, no venga. Si usted no se quiere conectar, no se conecte. Si usted se quiere ir al infierno, váyase. Por eso en misiones dicen que hay 3 llamados, pero yo sumo un cuarto. Diga, hay 4 llamados para misiones. Algunos dan, otros oran, otros van. Y el cuarto y más importante, Tito, los que no estorban. Usted puede dar, usted puede orar o usted puede ir, pero lo que no puede hacer es estorbar. Así que si usted no va, no critique al que va. Si usted no da, no critique al que da. Y si usted no ora, no critique al que ora. No estorbe. ¿Alguien puede decir amén? Mire, yo quiero hablarle hoy de 3 cosas acerca del plan de Dios que son importantes. Porque esta prédica puede ser muy motivacional y arengadora y usted puede sumarse hoy emocionalmente al plan de Dios, pero necesito advertirte 3 cosas poderosas que son parte del plan de Dios. Bendigo a todos los que están conectados, una tremenda sintonía. Bendigo a cada una de estas personas y oro en el nombre de Jesús para que desde tu casa tú puedas hoy asumir el desafío de ser parte del plan de Dios. Mire Lucas 2, 1 al 7. Lucas capítulo 2, versículo 1 al 7. Vamos a leer. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era la casa y la familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Estamos hablando acerca de Jesús, del nacimiento del Señor. Nada mejor para explicar el plan, porque aquí comienza, ¿verdad?, una historia tremenda para el mundo entero, la historia de la redención, que no comenzó en Jesús, comienza en el huerto. Pero ese plan que Dios tuvo de generación en generación lo cumple, ya que era el tiempo del Padre enviando a Jesús a la tierra. Y aquí nosotros vamos a ver en estos versículos características del plan de Dios que te servirán para enfrentar los días que vienen. Mira, Augusto César era un emperador romano y todo el que conoce un poco de la historia sabe que los emperadores romanos, Sergio, tenían cosas en común. Los emperadores romanos, Benja, tenían en común la crueldad, la maldad, la inmoralidad, la ambición y el endiosamiento que llevaba a su posición. Endiosamiento que llevaba a su posición. Y en el tiempo que este emperador reinó, Roma estaba literalmente poseyendo el mundo entero, estaba conquistando todo a nivel mundial. Por eso es que la Escritura dice que él dictó un edicto a nivel mundial. Ahora lo que yo voy a decir claramente es que este hombre era un demonio. Este hombre estaba poseído por el infierno.
Era un hombre déspota, sanguinario, un dictador que de repente recibe el susurro de Dios en el corazón que le dice: vas a promulgar un edicto porque ese edicto yo lo necesito para que el plan de Dios se cumpla en la tierra. ¿Estás escuchando? Dios le susurró al corazón de este terrible hijo del infierno. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios, el plan eterno de Dios se va a cumplir, lo quiera el diablo o no lo quiera. Y alguien tiene que gritar amén, por favor. El Señor va a utilizar a quien sea, pero la voluntad de Dios se hará. Yo dije, la voluntad de Dios se hará. Y no habrá infierno, ni demonio, ni diablo, ni gobernante que impida que el plan de Dios se cumpla en Chile. Sea de izquierda, sea de derecha, sea un dictador, sea un comunista, sea lo que sea. El plan de Dios se va a cumplir en Chile porque no hay nadie que detenga el propósito de Dios para nuestra nación. Alguien tiene que celebrar a Dios en esta mañana. Alguien tiene que decir aleluya. Alguien tiene que decir amén, amén, amén. Lo que yo te estoy diciendo es que cuando el emperador dio este edicto, José y María tuvieron que emigrar y de repente se encuentran sin que ellos sepan cómo ni por qué en Belén de Judea. Ellos no tenían idea por qué estaban en Belén, pero Dios usó a un emperador que era un verdadero hijo del diablo para mandar a José y María a la tierra donde Miqueas había profetizado que el Salvador debía nacer. Mira Miqueas, capítulo 5, 2 al 4. Dios había entregado esta palabra: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judea, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Versículo 3: pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel, y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros. Digan conmigo: yo moraré seguro. Porque ahora este es el tiempo en que Jesús nace. Esto es lo que estamos hablando, porque desde ese día será engrandecido el Rey de Gloria hasta los fines de la tierra. Dios había dado una palabra. ¿Está aquí? La palabra era de que el Salvador tenía que nacer en Belén. Dios determinó que el Salvador naciera en Belén. Y cuando llegó el tiempo del alumbramiento de nuestro Salvador Jesucristo, vino una orden del cielo al corazón, no de un santo, óigalo bien, no de un hombre puro, no, de un verdadero hijo del diablo lleno de maldad. Y ese hombre lleno de maldad responde al llamado de Dios. Hasta los demonios responden al llamado de Dios. Hasta los demonios le sirven a Dios. Hasta el diablo mismo tiene que obedecer las instrucciones de Dios cuando se trata de su plan. Está aquí, ¿verdad? Grábate esto. Dios tiene un plan tan poderoso que es capaz de usar aún aquellos que no le sirven para que su plan se cumpla. Dios es capaz de cambiar la dirección del mundo entero con tal de llevar a cabo su plan. Dios es capaz de hacer leyes en cualquier nación y de mover el mundo entero para llevar adelante su plan. Alguien tiene que decir amén. Sí, porque la gente no entiende cuando lee este pasaje de Lucas 2 es que el mundo entero tuvo que moverse mediante el edicto del emperador. Todo simplemente ¿por qué? Porque el Rey de Gloria debía nacer en Belén. Y el Dios del cielo dio una orden que esa pareja, llevando en su vientre a Jesús, debía llegar a Belén. ¿Me está entendiendo? ¿Me está entendiendo? Dios está en control de todo. Dios está en control de todo. Dios está en control de todo. Dígaselo a su casa: Dios está en control de todo.
Y aunque el mismo infierno trabaja para impedir el plan de Dios, el infierno trabajará a favor del plan de Dios, porque no hay demonio más grande que nuestro Rey de Gloria. No hay diablo más poderoso que el nombre de Jesús. No hay infierno que pueda impedir el avance del plan de Dios a tu favor. Así que mientras te sometas al plan de Dios, que tiemble el infierno y retrocedan los demonios, porque eres indetenible, eres imparable, estás lleno de gloria y de respaldo de Dios, hasta que el plan de Dios se cumpla sobre tu familia, sobre tu vida y sobre tu generación. Alguien tiene que recibir esa palabra del cielo. El plan de Dios se va a cumplir, y hay tres cosas que quiero dejar en tu corazón rápidamente. Primero, los siervos de Dios, los hijos de Dios, el pueblo de Dios tiene que estar dispuesto a sufrir inconveniencias en su vida con tal de que el plan, la voluntad de Dios se cumpla. ¿Estás dispuesto a sufrir inconveniencias? Sí, porque mucha gente no entiende que en este momento en que el emperador dicta este decreto, todo el pueblo de Dios, toda la gente que servía al Señor, tenía que abandonar su pueblo, tenía que dejar su ciudad, tenía que dejar sus casas, sus negocios y emigrar al lugar de su procedencia. ¿Por qué? Porque se dictaminó un edicto mundial, literalmente, y usted tenía que obedecer. Y nosotros, como hijos de Dios, tenemos que entender que habrá momentos en que los planes divinos del Señor van a traer inconveniencias a nuestras vidas. Pero las inconveniencias, grábatelo, son temporales y terrenales. Sin embargo, la bendición es eterna. Imagínate lo que era salir con una mujer embarazada, montada en un animal por días enteros. Imagínate. La mujer, la joven, la doncella que había tenido una conversación cara a cara con un ángel, ahora ni siquiera podía recibir el milagro de que la recibieran en una posada, y tuvo que dar a luz en un establo, en un pesebre. Imagínate todos los pensamientos que cruzaron por la cabeza de María. Lo que ella tenía que entender era que no importaban las inconveniencias. Ella tenía que entender que todas esas situaciones presentes eran parte de un glorioso y eterno plan que Dios tenía y que el Señor sabía que iba a cumplir. Por eso reciba esto. Hay tiempos y hay momentos en que los planes eternos de Dios te van a causar inconveniencias presentes, pero la recompensa será eterna. Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo para ti, para hacerte bien y no hacerte daño, y darte el fin que estás esperando. Tenemos que entender que con Dios 2 y 2 no son 4. Con Dios la matemática es diferente. La matemática de Dios es distinta, no va de acuerdo a la matemática del hombre. Para Dios 2 y 2 pueden ser 1000. Para Dios 2 y 2 pueden ser 1.000.000. Para Dios 2 y 2 pueden ser 100 millones. Y no importa lo que estés hoy día atravesando como una inconveniencia, mientras tú estés seguro que el plan de Dios se está cumpliendo, sigue adelante. Aún en la prueba, continúa avanzando. Aún en el dolor, continúa adelante. El plan de Dios se está llevando a cabo en tu vida. ¿Cuántos creen eso? Yo quiero preguntarle a los que están aquí, a los que me están viendo, ¿cuántos aman a Dios aquí? Hoy yo pensé que alguien aquí iba a volar el cielo y el techo. ¿Cuántos aman a Dios aquí? ¿Cuántos aquí sirven a Dios? ¿Cuántos le adoran? Pero ¿cuántos tienen problemas? Ay, ahí nadie dice amén. Está mejor que yo. Por supuesto que vamos a tener problemas, porque ser parte del plan de Dios no te evita los problemas. Al contrario, te sumará problemas. Y habrá momentos en que tú ni siquiera puedas explicar lo que estás atravesando, pero tú estás seguro que el plan que Dios tiene va más allá de ti mismo. Y hoy quizá no entiendes lo que estás atravesando, pero llegará el momento al final de la historia en que todo tendrá sentido. Y mire, aquí hay un secreto
Dios de gloria que quiero compartirte. La Biblia dice que Dios es el alfa y la omega, ¿verdad, Diego Andrade? Él es el principio y el fin. Oiga bien, cuando Dios le habló a Abraham, le dijo: sale de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. ¿Sí o no? Cuando Abraham se agarró de la maleta, agarró la tienda, la carpa y a la mujer y emprendió vuelo, llegó un momento en que estaba en el desierto y en el desierto sufrió. Fue traicionado, abandonado, y él en medio del desierto, yo me imagino que debe haber preguntado: pero Dios, ¿por qué no me dijiste que iba a atravesar por esta tremenda dificultad? ¿Por qué no me dijiste que iba a atravesar por el desierto? Y yo creo que Dios le dijo: es que si te hubiera dicho por lo que tenías que pasar, te devuelve, muchacho. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué es lo que Dios nos muestra? El alfa, el principio y el. Dios te muestra el alfa y la omega. Dios te muestra cómo partiste y te muestra el cómo vas a terminar, pero no te muestra el medio de la historia. Así que yo no vine a prometerte que el medio de la historia es una historia color de rosa. Lo que vine a decirte es que te acuerdes del alfa, cómo Dios te encontró, lo que fuiste antes de lo que hoy eres, cómo Dios te llamó, cómo estabas ese día en que el evangelio llegó a tu vida, cómo estabas esa tarde en que Dios tocó tu corazón. Acuérdate de eso. Ese es tu alfa, pero no te olvides de tu omega, lo que Dios te prometió, lo que Dios va a hacer contigo, los estadios que vas a llenar, los milagros que vas a ver, la unción que Él va a depositar. Pero lo que tengas que atravesar en medio, déjaselo a Dios y que Dios haga lo que Él quiera, porque lo del medio Dios lo tiene bajo su control. ¿Cuántos recibieron ese rema? Segundo, tenemos que estar dispuestos para obedecer sin entender. Digan conmigo: Dios no siempre será entendido, pero siempre debe ser obedecido. No lo veo tan convencido. Vamos de nuevo. Dios no siempre será entendido, pero siempre debe ser obedecido. Y no hay manera de que entendamos 100% el plan de Dios. Lo que tenemos que entender es que Él tiene un plan. Él está en control y ese plan se está desenvolviendo. Y una de las tonterías más grandes que los cristianos preguntan cada vez que no les resultan las cosas como ellos quieren es: ¿por qué? ¿Por qué a mí? Y Dios no va a darte explicaciones. ¿Sabe por qué? Porque la mejor y la más clara y poderosa evidencia de tu obediencia es que obedeces la palabra aún cuando no entiendes lo que está ocurriendo a tu alrededor. Mira, el ángel le dijo: vas a concebir un hijo. Y María le dijo: ¿cómo sucederá que voy a tener un hijo si no conozco hombre? Y el ángel le explicó: el Espíritu de Dios descenderá sobre ti y nacerá de ti, y te hará sombra y nacerá sobre ti un santo ser y le llamarás Emanuel. Y ella, yo me imagino que quedó más confundida ahora que cuando el ángel aún no le había dicho nada. Pero ¿sabe cuál fue la respuesta de María? Ella dijo: hágase conforme su voluntad. Hágase conmigo como Él quiera. Ella no entendió nada. Ella no sabía cómo se podía tener un hijo sin haber conocido un hombre. Pero ella se sometió, se rindió a la voluntad de Dios. Y hay momentos que nos toca obedecer a Dios sin entenderlo. Y cuando Dios te dice algo, cuando Dios ordena algo, cuando Dios te manda a hacer algo, Él está viendo en el plan eterno y tú estás solo viendo el plan terrenal. Y lo único que te queda cuando no entiendes es obedecer. Dígale a Dios: voy a obedecerte. Aunque no te entienda siempre, te voy a obedecer. Tenemos que aprender a obedecer sin entender. Tenemos que aprender a obedecer sin entender. Aprende a obedecer, aprende a obedecer, aprende a obedecer. Digan conmigo: Espíritu Santo, ayúdame a obedecerte sin entenderte. Y en tercer lugar, la última cosa,
es que tenemos que estar listos para dar lo que Dios nos demande en el momento en el que Dios lo demande. Hay mucha gente que no sabe que Augusto César en este momento de la historia tenía 3 emperadores en su contra, en lo que conocemos como un triunvirato. Cuando él hizo el edicto mundial, su propio cuello corría el riesgo y el peligro, porque ahora estaba bajo la amenaza de 3 emperadores que le cortarían la cabeza por dárselas al dictar un edicto a nivel mundial. Yo me imagino que este emperador se levantó y preguntó: ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy haciendo esto? Ni lo entiendo, pero necesito hacerlo. Este emperador estuvo dispuesto a dar lo que Dios le pidió en el momento en que Dios se lo pidió. María no pudo tener un noviazgo normal. María no pudo tener una boda, un matrimonio normal, por lo que Dios le demandó. Pero ella le dio a Dios lo que Dios le pidió. Wow. Por eso, Dios es capaz de poner en el corazón de un emperador como Augusto César el arriesgar su propia vida con tal de dictaminar un edicto que se va a alinear con el plan eterno de Dios. Y si Dios es capaz de poner en el corazón de un hombre impío como este emperador su dirección para que el plan eterno de Dios se cumpla, óigame bien, si Dios es capaz de poner en el corazón de hombres que no eran hebreos ni conocían a Dios, que ni siquiera eran monoteístas, sino que era gente que tenía un sinnúmero de creencias del oriente, los que nosotros conocemos los reyes magos o los astrólogos, y Dios puso en su corazón que trajeran sus riquezas al establo para ponerlos a los pies de Jesús, con el fin de que el plan eterno de Dios se llevara a cabo. Escuche bien lo que le voy a decir. Una de las peores cosas que le puede ocurrir a usted como cristiano y como hijo de Dios es vivir un cristianismo donde tú vienes a la iglesia solo a recibir y nunca estás dispuesto a dar nada. Y yo no estoy hablándote de dinero, yo estoy hablándote de que tú debes estar dispuesto a darle a Dios lo que Él demanda que le des en el tiempo en que Él lo pide. Y no estoy hablando de tu dinero, estoy hablando de tu tiempo, estoy hablando de tus tiempos familiares, estoy hablando de tu casa, estoy hablando de tus talentos, estoy hablando de tus dones y también, por supuesto, estoy hablando de tu dinero. Dios tiene un plan. Yo dije, Dios tiene un plan. Y para que ese plan se cumpla, tú tienes que poner en tu corazón una obediencia radical, renunciando a lo que sea para someterte completamente al plan que Dios tiene, de tal manera que puedas darle a Dios lo que Él te pide en el tiempo que tienes que dárselo y en la manera que Él quiere que tú se lo des. Me impresiona que en una serie de gente impía que no conoce a Dios, que el contexto es completamente antiescritural, haya gente más comprometida con el plan de un profesor que la gente que viene a nuestras iglesias, que la gente que está en nuestras reuniones, que la gente que viene a nuestros cultos, que levanta manos a Dios, pero que no es capaz de renunciar a nada para que el plan de Dios se cumpla. Si un grupo de delincuentes es capaz de arriesgar su libertad con tal de cumplir un plan, ¿cuánto más no debiéramos nosotros estar dispuestos a dar con tal de que el plan del maestro, del carpintero, del Galileo, del Rey de Gloria se cumpla en nuestra generación?